Capítulo 31. Respeto sin mostrar poder. El ancestro que se llama a sí mismo un viejo esclavo. Lin Tian frunció el ceño con una expresión sombría mientras escuchaba la conversación de los dos recién llegados, quienes lo ignoraban por completo. El ancestro de la antigua familia Lin, un joven señor insondable. ¡Qué ridiculez! Para él, todas las existencias del Reino Azul no eran más que juguetes de madera que podía manipular a voluntad. Incluso el más fuerte del reino, un cultivador del reino falso dios, no era más que una hormiga ante su poder como rey dios. Podía aplastarlos con un solo dedo. Con desdén, Lin Tian desechó sus palabras y volvió a sus propios asuntos. No me interesa conocer a ningún ancestro ni nada por el estilo. Ustedes dos deberían largarse de mi casa, espetó con frialdad. Su tono cortante dejó a los dos visitantes atónitos. ¿Qué le pasaba? Lin Tian no solía comportarse así. ¿Se había vuelto loco? Su actitud era extraña, más retraída que de costumbre. El joven estaba a punto de darle una lección por su insolencia, pero la chica lo detuvo. El ancestro ha regresado del reino superior, y este idiota ni siquiera piensa asistir al evento. Debe tener ganas de ser expulsado de la familia. No arruinemos nuestras oportunidades causando un escándalo. Informaremos al patriarca. Él sabrá cómo castigarlo. Lin Tian, al escuchar esas palabras, se quedó paralizado. ¿Regresó del reino superior? Aquello lo sacudió profundamente. No quería ir, pero cualquier asunto relacionado con el reino superior le interesaba demasiado. «Va, iré. Tengo que ver quién es ese ancestro de la antigua familia Lin». Su expresión cambió y comenzó a seguirlos en silencio. Al notar que caminaba tras ellos, los dos se burlaron. ¿No decía que no le interesaba? Parece que aún sabe cuál es su lugar. Sin el respaldo de la familia Lin, no es nada. Lin Tian escuchó cada palabra. Su rostro se volvió aún más sombrío y una intención asesina brotó de lo más profundo de sus ojos. Pero se contuvo. Necesitaba mantener su identidad como descendiente de la familia Lin. No podía revelar su verdadero origen. Los dos jóvenes no sabían que ya habían pisado el camino hacia el infierno y que un llama los observaba con gran interés. Aunque su nivel de cultivo actual no era alto, Lin Tian aún podía convertirlos en carne picada con los métodos de su vida pasada. El gran salón de la antigua familia Lin. Dentro del majestuoso salón, poderosas figuras se reunían. Energía espiritual desbordante, luces divinas y ruinas sagradas se entrelazaban a su alrededor, mostrando la herencia profunda de la familia Lin afuera. Decenas de jóvenes, hombres y mujeres, observaban con emoción contenida. Eran los genios de la familia, famosos en todo el Estado Medio. Nadie se atrevía a hablar. Los que estaban dentro del salón eran los ancianos de más alto rango. Incluso el gran anciano, que había estado en reclusión por miles de años y se creía muerto, había salido para recibir a los visitantes. ¿Quién era ese joven vestido de negro, sentado en el asiento principal, bebiendo té con indiferencia? Doncella a su lado era una belleza deslumbrante, como una hada descendida del noveno cielo. Incluso el legendario ancestro que había ascendido al reino superior se comportaba como un subordinado respetuoso ante él. ¿Quién era ese joven? Era algo que ninguno de ellos habría imaginado presenciar en toda su vida. «Viejo Ming, atiende tus asuntos sin preocuparte por mi presencia», dijo Guchang con una sonrisa casual. Todo había sucedido sin que él tuviera que mostrar su poder. Cuando su barco volador llegó a la finca de los Lin, los ancianos lo recibieron con reverencia, reconociéndolo como descendiente por resonancia de sangre. Old Ming, emocionado, explicó que esa resonancia fue lo que alertó a la familia de su llegada. Ver a sus descendientes prosperar y convertirse en una de las familias más poderosas del Estado Medio lo llenó de orgullo. «Mi señor, no puedo cumplir su orden esta vez. Por más feliz que esté este viejo esclavo, no me atrevo a dejar su lado», dijo Old Ming con una sonrisa amarga. Guchang no se molestó. Sabía que el tono medio bromista era una muestra de la alegría de Old Ming. ¿Viejo esclavo? El ancestro se llamaba a sí mismo un viejo esclavo. Todos los presentes contuvieron el aliento. Sus pupilas se contrajeron. Los jóvenes afuera abrieron los ojos con incredulidad. «Está bien», respondió Guchang con una sonrisa. Se levantó con elegancia dejando su taza de té y decidió salir a pasear. «Kinge, acompáñame», ordenó con suavidad. Su expresión era indiferente pero amable, sin rastro de arrogancia. Eso lo hacía parecer accesible. Aunque todos sabían que era una existencia suprema,
y esa amabilidad era solo una muestra de cortesía hacia Old Ming. Qiu-han, tú conoces el lugar. ¿Por qué no acompañas al joven señor y le haces de guía?, ordenó el patriarca a su hija, que estaba cerca de la puerta. Old Ming lo miró con aprobación. Ese descendiente tenía visión. En entendido, padre, respondió Lin Qiu-han con voz temblorosa. Estaba nerviosa al extremo. Gu Chang'e no pensaba aceptar guía alguna, pero al ver a la joven sus ojos se iluminaron. Una belleza deslumbrante. Su piel brillaba bajo la luz, su cabello flotaba como nubes y su figura curvilínea hacía que el aire se calentara a su alrededor. Pero lo que realmente la distinguía era su enorme valor de fortuna. «Hermana», susurró Lin Tian, que acababa de llegar. Al ver la escena, apretó los puños con fuerza. Una tormenta emocional se desató en su interior. Capítulo 32. Almohadas. Cuando piensas en dormir, ¿la identidad del joven señor? Hermana. Lin Tian apretó los puños con fuerza y su rostro se tornó sombrío. Una oleada de rabia surgió desde lo más profundo de su ser y sin quererlo dejó escapar un llamado hacia Lin Qiu-han. Sabía que no era él quien hablaba, sino la obsesión de su predecesor. Su cuerpo reaccionaba por instinto al ver aquella escena. Según los recuerdos que conservaba, Lin Qiu-han fue la única que trató con bondad al Lin Tian anterior. Aunque solía mostrarse severa, en el fondo era sincera y compasiva. No lo despreciaba como el resto de la familia. El antiguo Lin Tian albergaba un amor profundo e inexpresable por Lin Qiu-han, pero ella era demasiado brillante, mientras que él era un desecho sin talento. Ese pensamiento lo humillaba desde lo más hondo. Ahora, al presenciar esta escena, la obsesión del predecesor le provocaba una incomodidad insoportable. Sin embargo, ese Lin Tian ya no existía. El que estaba allí ahora era el rey dios asesino celestial. Había trabajado arduamente los últimos días para liberarse de esa obsesión. Hace poco sorprendió a todos al corregir públicamente los errores de los maestros de la Academia del Dao Extremo, ganándose el respeto de muchos. Incluso Lin Qiu-han comenzó a verlo con otros ojos, creyendo que su hermano finalmente había decidido esforzarse. Ella se sintió aliviada. Pensó que sus constantes consejos habían surtido efecto. Lin Tian estaba satisfecho. Ese era solo el primer paso de su plan para que Lin Qiu-han lo viera como alguien completamente distinto. ¿Qué tan difícil podía ser para un rey dios conquistar el corazón de una joven? Pero ahora sus ojos destilaban escarcha. ¿Quién demonios era ese bastardo? ¿De dónde había salido? ¿Cómo se atrevía a acercarse a lo que era suyo? Estaba buscando la muerte. Su mirada se desvió hacia la belleza etérea que acompañaba al joven. Aunque su rostro estaba cubierto por un velo, la silueta revelaba una figura celestial. Pero lo que más le llamó la atención fue su constitución física. ¿Será acaso el mítico físico de la doncella Nueve Yin que mencionan los antiguos registros? El legendario físico que puede convertirse en el caldero humano, de más alto nivel. Y pensar que me toparía con algo así en este lugar. Lin Tian bajó la cabeza de inmediato para ocultar cualquier expresión anormal. No estaba seguro de su hipótesis y necesitaba observar más antes de sacar conclusiones. Después de todo, ese tipo de físico podía tentar incluso a los dioses más poderosos. ¿Será este el joven señor del que hablaban? Nunca imaginé que tuviera tanta suerte. ¡Qué lástima! Se cruzó conmigo. Su rostro volvió a la normalidad sin que nadie notara nada extraño. Pero lo que lo inquietó fue la mirada del joven que lo observaba con una luz extraña en los ojos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Fugaz, como una ilusión. Lin Qiu-han es un nombre hermoso, comentó Gu Chang'e con una sonrisa encantadora. Su belleza parecía aún más deslumbrante al reír, atrayendo miradas de admiración de las jóvenes fuera del salón. Era el encanto de un rostro inmortal. Muchas gracias por su elogio, joven señor, respondió Lin Qiu-han sonrojada y nerviosa. Aunque en la Academia del Dao Extremo se mostraba como una maestra imponente, ahora no podía evitar sentirse intimidada. El joven frente a ella era un hijo predilecto del cielo, capaz de hacer que incluso su ancestro se comportara como un sirviente. ¿Quién no se pondría nervioso ante alguien así? ¡Maldita obsesión! Lin Tian gritaba por dentro al ver aquella escena que lo llenaba de celos y frustración. Los demás en el salón solo sonrieron discretamente. No solo Old Ming, sino muchos en la familia Lin deseaban que Gu Chang'e se interesara por Lin Qiu-han.
Si Old Ming era una existencia divina ante sus ojos, entonces Guchangue debía ser aún más extraordinario. «No soy un demonio que te va a devorar. ¿Por qué estás tan nerviosa, señorita Lin?», dijo Guchangue con tono amable, sin perder la sonrisa. Luego desvió la mirada y añadió: «Le agradeceré si nos guía a mí y a Kinge en un paseo». Pero en su interior pensaba en algo muy distinto. La vida tenía sus ironías. Justo cuando planeaba buscar al nuevo hijo favorecido del cielo, este apareció frente a él por sí solo, como si le entregaran almohadas justo cuando pensaba en dormir. Además, estaba intrigado por el origen del enorme valor de fortuna de Lin Qiuhan. 200 puntos no eran cosa común, y el joven que lo observaba furtivamente tenía 500. ¿De qué molde había salido ese chico? La tensión en el salón se disipó tras la partida de Guchangue. Incluso el gran anciano se sintió aliviado. Era la primera vez que trataban con alguien del reino superior. ¿Cómo no iban a estar nerviosos? «Ancestro, ¿cuál es la identidad de ese joven señor?», el gran anciano preguntó con emoción contenida. Su voz reflejaba curiosidad, respeto y algo más difícil de describir. Los jóvenes fuera del salón aguzaron el oído. Incluso Lin Tian, que observaba a Old Ming con atención, adoptó una expresión solemne. Sentía un aura similar a la que él poseía en su apogeo, pero también algo extraño. No era exactamente lo que debería sentir. Eso lo confundía profundamente. Old Ming no tenía razón para ocultar la identidad de Guchangue, así que sonrió y respondió: «Mi señor, será quien lidere una ortodoxia inmortal y a la poderosa familia Gu en el futuro. Si tienen la fortuna de llamar su atención, entonces se transformarán de carpa en dragón. Ascenderán desde el mundo mortal hasta el 9º cielo». Capítulo 33. Belleza que cae a primera vista. Un buen rostro abre todas las puertas. Ortodoxia inmortal. La familia Gu. ¿Qué clase de concepto era ese? ¿Quién en este mundo se atrevía a llamarse inmortal? Solo una fuerza que existiera desde tiempos inmemoriales y dominara los cielos tendría derecho a tal título. ¿No? Las palabras de Old Ming dejaron sin aliento a todos los miembros de la antigua familia Lin. Un estremecimiento recorrió sus corazones. Ahora entendían por qué incluso su ancestro se refería a sí mismo como viejo esclavo ante el joven señor. Con semejante linaje, servirle era un honor supremo. La reverencia que sentían por Guchangue se profundizó aún más. Si su ancestro era apenas un sirviente ante él, ¿qué eran ellos? Ese joven tiene un trasfondo tan aterrador, pensó Lin Tian con el ceño fruncido. La situación se volvía complicada, pero pronto recuperó la calma. Después de todo estaban en el reino inferior, y aquí las reglas eran distintas. Para un rey dios como él, lidiar con un mocoso aún verde no debería ser tan difícil. En el reino superior sería otra historia. Pero aquí abajo, además, intuía que ese joven poseía justo lo que él buscaba. Si quería ascender de nuevo, tarde o temprano tendría que cruzarse con él. Mientras Old Ming relataba sus experiencias a sus descendientes, Lin Tian se retiró en silencio, con los ojos brillantes. Planeaba seguir a Guchangue. Le preocupaba que pudiera hacerle algo indebido a Lin Qiuhan. Las aguas cristalinas fluían envueltas en niebla espiritual. Lin Qiuhan caminaba nerviosa al frente, guiando a Guchangue en su paseo. Sus palmas sudaban. No lograba calmarse. Temía cometer algún error y ofender al joven señor sin querer. Se sentía como una plebeya elegida por el emperador para guiarlo. Guchangue parecía pasear sin rumbo, pero en su mente analizaba muchas cosas. Finalmente habló con tono relajado. «Señorita Lin Qiuhan, no tiene por qué estar tan nerviosa. Mire a Kinge. No solo no me teme, hasta se atreve a replicarme». Sonrió con amabilidad. No podía lidiar con una guía que temblara a cada paso. Su Chingue, por su parte, rodó los ojos al escuchar la descarada afirmación. Conociendo a su joven señor, no le sorprendía en absoluto. ¿Kinge? ¿Será acaso la legendaria belleza número 1 de las tierras del este? ¿Su Chingue? ¿La santa doncella de la sagrada tierra Taihuán? El tono bromista de Guchangue logró relajar a Lin Qiuhan, quien preguntó con asombro. Había escuchado rumores sobre su Chingue, la diosa de las tierras del este que partió con un misterioso joven señor. Ahora sabía que ese joven señor era Guchangue, la belleza más admirada por jóvenes de todas las regiones. Y ahora estaba justo a su lado. Parecía su doncella. Lin Qiuhan sintió emociones encontradas y una punzada de envidia inexplicable. Guchangue tenía un carácter amable, gentil y accesible.
A pesar de su estatus elevado, no mostraba arrogancia. Su cultivo era impresionante, pero también era educado como un caballero salido de los clásicos. Ese pensamiento la tranquilizó. Comenzó a mostrarle los alrededores con una sonrisa encantadora. «Oh, ya veo», respondía Guchangge de vez en cuando, incluso soltando alguna broma que provocaba risas claras en Lin Qiuhan. Parecían un grupo de inmortales paseando por el mundo mortal. Un joven apuesto y dos doncellas deslumbrantes. La impresión de Lin Qiuhan sobre Guchangge no dejaba de crecer. Lo veía como un verdadero noble. En conversación, modales, presencia y poder. Irradiaba una elegancia que jamás había visto en nadie. Como hija prodigio de la familia Lin, había conocido a muchos genios brillantes, pero ante Guchangge, todos palidecían como estrellas ante el sol del mediodía. No, más bien, no, podían compararse en absoluto. Sentía que una sola palabra suya bastaba para acelerar su corazón y sonrojar su rostro. Guchangge notaba cada uno de esos cambios. Su expresión no variaba, pero en su interior, Lin Qiuhan comenzaba a interesarle. Era lo que llaman amor a primera vista. Definitivamente, tener buen rostro abría todas las puertas, y eso le ahorraba muchos problemas. Luego cambió de tema y comenzó a preguntarle sobre ella y la familia Lin. «¿Por qué el joven señor quiere saber sobre mí?», pensó Lin Qiuhan, con el corazón latiendo como un cervatillo. Sería que había despertado su interés. Se sintió aún más nerviosa, pero la sonrisa de Guchangge la tranquilizó. «Qiuhan es la hija mayor de mi padre. Tengo varios medio hermanos y hermanas». Comenzó a hablar de su familia y mencionó al que más le preocupaba, Lin Tian-gu. Changge entrecerró los ojos al escuchar ese nombre. Ahí venían las palabras familiares. Inútil, sin interés en cultivar. Desvió la mirada discretamente y vio una figura oculta no muy lejos. Emitía fluctuaciones de energía muy leves. Se esforzaba por ocultarse, pero no lograba borrar por completo su presencia. Ese era el mismo joven que lo observaba desde fuera, del salón. Sin duda, Lin Tian. «Oh, ¿no se molestaría si escuchara a su hermana llamarlo inútil?», dijo Guchangge con una risa ligera. Lin Qiuhan, viendo que el joven señor se interesaba, continuó. «Todos lo saben. Aunque quisiera defenderlo, no tengo cómo hacerlo. Pequeño Tian, su madre murió cuando era niño y nuestro padre tampoco lo trató bien. No tiene talento para cultivar, ni interés en hacerlo. Aunque es descendiente directo, no tiene lugar en la familia. Qué niño tan desafortunado. Pero tiene suerte de tener una hermana tan hermosa que lo cuida», respondió Guchangge con una sonrisa gentil. «¿El joven señor me llamó hermosa?», pensó Lin Qiuhan, completamente atónita. Su rostro se tiñó de rojo por la alegría y la timidez. «Pequeño Tian, es un niño sensible. Tras mis constantes regaños, finalmente ha comenzado a cambiar. Ahora estudia y cultiva», sonrió con alivio. «¿Oh? ¿Ha comenzado a estudiar y cultivar recientemente?», pensó Guchangge con una sonrisa intrigada. Entonces lo entendió. El clásico tropo, el inútil que cambia de la noche a la mañana, solo podía significar una cosa: o un poderoso tomó su cuerpo, o el inútil regresó al pasado. Capítulo 34. Codiciar a la mujer ajena es deber del villano. Los nabos deben saber que son nabos. La conclusión de Guchangge no fue casual. Era fruto de su vida pasada, donde devoró incontables novelas web como si fueran manjares divinos. Lin Tian no se parecía en nada a un inútil común. Si lo fuera, se habría mostrado sumiso ante él, como su hermana genio celestial. No se habría atrevido a seguirlo en secreto. Guchangge no tenía dudas. El que se ocultaba en las sombras era Lin Tian. Solo cuando notó que lo habían descubierto, se dio la vuelta y se marchó. Ese no era el comportamiento de un adolescente cualquiera. «Eso solo demuestra que tus consejos surtieron efecto», dijo Guchangge con una sonrisa encantadora, «y que él sabe empatizar con su hermana. En este mundo, quien no puede cultivar no es más que basura, y tú solo querías lo mejor para él». Lin Qiuhan se sintió profundamente conmovida. Jamás imaginó recibir palabras de consuelo del joven señor Gun. Siguió hablando de Lin Tian, revelando detalles que Guchangge absorbía como un sabueso tras su presa. Lo que más le interesó fue saber que Lin Tian había comenzado a interesarse en la alquimia, solicitando ingredientes medicinales, y que incluso había corregido errores de varios ancianos en formaciones antiguas. Todo en cuestión de días. Guchangge ya tenía el molde del protagonista bien definido. Y lo mejor,
Este nuevo hijo favorecido del cielo parecía más fácil de manejar de lo que imaginaba. Ahora que no temía recibir una reacción de fortuna que lo borrara de la existencia, podía usar métodos más agresivos para lidiar con estos elegidos. Ni siquiera Little Tian me entiende, suspiró Lin Qiuhan. Cree que soy demasiado dura con él. Pero ahora sentía que todo su esfuerzo no había sido en vano. Que alguien como Gu Chang'e la comprendiera en su primer encuentro le provocó una emoción extraña. Después de más de 20 años cultivando, por fin entendía lo que significaba que el corazón se acelere. Nunca antes se había sentido así, ni siquiera ante los genios que la cortejaban sin descanso. Gu Chang'e, por supuesto, lo notó. Lo había previsto. Con su estatus de hombre poderoso y apuesto del reino superior, sumado a sus habilidades conversacionales y conocimientos de su vida pasada, ni siquiera su Ching'e, astuta como era, pudo resistirse. ¿Cómo lo haría Lin Qiuhan? Con una mente mucho más sencilla, no necesitaba esforzarse. Era pan comido, y empezar por ella era más fácil y más divertido que lidiar directamente con Lin Tian. Su Xingye, que observaba todo desde un costado, comprendía cada vez más la naturaleza de Gu Chang'e. Era un hombre siniestro, un titiritero de corazones. Qué bien que el pequeño Lin Tian haya decidido cambiar, dijo Gu Chang'e con tono admirativo. Debe haber sido una perla cubierta de polvo. Qué talento para corregir a los ancianos. En tan poco tiempo actuaba. ¿Una perla cubierta de polvo?, rió Lin Qiuhan. Si ni siquiera alcanzaba el reino del mar espiritual. Pero sus palabras se detuvieron. Algo no cuadraba, aunque no sabía qué. ¿Cómo pudo practicar alquimia sin haber alcanzado el reino del mar espiritual? ¿Será que encontró una herencia antigua? En el reino superior escuché de algunas que pueden transmitirse incluso antes de alcanzar ese nivel. Parece que el pequeño Lin Tian es muy favorecido por los cielos, Gu Chang'e murmuró con fingida sorpresa. Lin Qiuhan no entendía del todo, pero pronto comenzaría a atar cabos. Él solo la había guiado en la dirección correcta. Al verla sumida en sus pensamientos, Gu Chang'e decidió no presionar más. Sonrió y guardó silencio. En otro lugar, al mismo tiempo, Lin Tian, al notar que Gu Chang'e lo había detectado, se retiró. Su rostro era sombrío y la envidia hervía en su interior. Por supuesto, era la obsesión de su predecesor con su hermana lo que lo hacía arder. Gu Chang'e era demasiado fuerte, por ahora. Lin Tian no podía medir sus límites con su nivel actual, pero lo que más lo perturbaba era el comportamiento de su hermana. La mujer que siempre se mostraba severa, con él, ahora se veía tímida y sonrojada ante otro hombre. Y en su primer encuentro, la sangre de Lin Tian hervía. Sentía que le habían robado algo precioso. Apretó los puños con tanta fuerza que sus huesos crujieron. Aún así, su mente no se quebraría por tan poco. Su cultivo en la vida pasada no fue en vano. Ese tal joven señor Gu no es ningún caballero, pensó. Tiene fachada de noble, pero es un manipulador. Debo advertirle a Lin Qiuhan antes de que caiga en su trampa. Ya que decidiste provocarme, no me culpes por aplastarte. Antes dudaba si debía enfrentarlo por el físico de la mujer que lo acompañaba. Ahora tenía un motivo claro. Fue Gu Chang'e quien lo provocó primero. La noche cayó en un abrir y cerrar de ojos. La ciudad celestial central temblaba por el regreso del ancestro de la familia Lin desde el reino superior. La noticia se esparció como fuego por todo el Estado Medio. Las grandes fuerzas estaban conmocionadas. Enviaban discípulos y descendientes a visitar la familia Lin. Gu Chang'e, mientras tanto, se encontraba junto a la ventana. Sus manos irradiaban luz inmortal y ruinas. Bajo la tenue luz lunar, su figura vestida de negro parecía salida de una leyenda. Su expresión era serena, pero su mente estaba activa. Ya había descifrado el cliché. Lin Tian era un poderoso caído, cuya alma se había reencarnado en el cuerpo de un inútil, y no tenía conocimiento del futuro. Así que no era un regresor. Eso lo hacía fácil de manejar. Lo que más le sorprendió fue que fuera del salón, Lin Tian había mirado fijamente a su Ching'e por unos segundos. ¿No es deber del villano codiciar a la mujer ajena?, pensó. Gu Chang'e con ironía. ¿Ahora los hijos favorecidos del cielo querían robar ese papel? Parece que Lin Tian tenía prisa por morir. Los nabos deben saber que son nabos, y no intentar convertirse en dragones. Capítulo 35. La muerte será tu destino. Cuando la fortuna te abandone. El joven señor Gu, el hombre siniestro. Para Gu Chang'e, Ye Chen seguía con vida por una sola razón. No representaba amenaza alguna. Si lo fuera,
Gu Chang'e lo habría borrado del mapa en cuanto le dirigiera una mirada ofensiva. No era de los que mostraban misericordia ni permitían que sus enemigos crecieran. Ya fuera Ye Chen o Lin Tian, ambos no eran más que nabos, herramientas útiles incluso si eran hijos favorecidos del cielo. Los cosecharía uno por uno. Gu Chang'e no era ningún idiota. Jamás permitiría que una amenaza a su vida existiera por mucho tiempo. Las cortaría de raíz. Desde tiempos inmemoriales, los villanos morían por dos razones: hablar demasiado y no matar al protagonista por arrogancia. Él no cometería ese error. No era omnisciente ni omnipotente, pero su conocimiento bastaba para mantenerse vivo. Además, jugar lentamente con los hijos favorecidos del cielo en el reino inferior no era tan difícil. No necesitaba matarlos de inmediato. Ni Ye Chen ni Lin Tian eran una amenaza real. Y mientras exprimía su valor de fortuna, sus propios puntos de destino aumentaban. ¿Qué gracia tendría si no hubiera restricciones? Desde que transmigró y se convirtió en el villano, era natural que hiciera lo que mejor hacen los villanos. Además, el sistema le había revelado algo tentador. Si mataba a un hijo favorecido del cielo después de agotar por completo su fortuna, recibiría recompensas celestiales. Solo el nombre hacía que su corazón se acelerara. Por eso dejaba que Ye Chen se moviera libremente. Podía rastrearlo fácilmente gracias a la marca espiritual que había dejado en su maestro, pero no lo eliminaría aún. Lo usaría como sabueso para encontrar las ruinas antiguas y localizar la alabarda demoníaca de los 8 desolados. Ese era el verdadero propósito de su descenso al reino inferior. Mientras Gu Chang'e reflexionaba, un golpe sonó en la puerta. «Ching'e, abre la puerta», ordenó con una ceja levantada al percibir quién había llegado. «Sí, joven señor». Su Ching'e dejó el libro antiguo que leía y caminó con elegancia hacia la entrada. Allí estaba Lin Qiuhan, vestida con un delicado vestido azul claro. Su rostro, adornado con un leve rubor rosado, irradiaba belleza. En sus manos sostenía una bandeja cubierta, de la que emanaba un aroma embriagador. «Son unos pastelillos que Qiuhan preparó. Si el joven señor Gu tiene hambre, puede usarlos para calmar el apetito nocturno», dijo nerviosa. No sabía que la había impulsado a cocinarlos. Los cultivadores de cierto nivel ni siquiera necesitaban comer, pero ella era buena en la cocina y quiso hacer algo especial para él. «Entendido. Gracias por tu esfuerzo, señorita Lin. En realidad, no era necesario que vinieras personalmente a esta hora. Ching'e agradecerá en nombre de mi joven señor», respondió su Ching'e con una sonrisa impecable pero fría. Enfatizó «mi joven señor» con intención. Esa joven inocente lo había visto una sola vez y ya había caído. Su Ching'e pensó en advertirle, pero sabía que eso solo le traería problemas con Gu Chang'e, así que se contuvo. Lin Qiuhan no captó la indirecta. No era tan astuta como su Ching'e. «Entonces dejaré la bandeja. No quiero molestar el descanso del joven señor», dijo, entregando la comida y huyendo como si escapara de un crimen. Lo vio una vez y ya cayó. «El joven señor está perfeccionando su arte de jugar con los corazones», comentó su Ching'e al regresar junto a Gu Chang'e, mientras destapaba la expuesta bandeja. El aroma se intensificó y una luz sagrada iluminó la habitación. Rúnicas y escenas brillaban alrededor de los pastelillos. Los ingredientes no eran comunes. «La señorita Lin tiene buena mano. Deberías aprender de ella, Ching'e», dijo Gu Chang'e saboreando con placer. «Si piensa tan bien de ella, ¿por qué no se la lleva consigo? Sería más fácil», respondió su Ching'e. Gu Chang'e la miró y sonrió. «¿Estás celosa, Ching'e? No pensé que fueras del tipo celoso. No te queda bien. Mi señor es demasiado profundo para mí. Ching'e sabe cuál es su lugar. Ya es difícil recibir algo de su atención. ¿Para qué sentir celos?». Aunque hablaba con calma, no podía ocultar la pequeña herida en su corazón. «¿Desde cuándo dices cosas que no sientes?», rió Gu Chang'e. Desde la distancia, Lin Tian observaba a Lin Qiuhan salir de la zona donde se encontraba la residencia de Gu Chang'e. ¿A esa hora? ¿Qué hacía allí? Su rostro se torció de rabia. Apretó los puños. «Pequeño Tian, ¿qué haces aquí? Y por cierto, ¿dónde estuviste esta tarde?». «No te vi por ningún lado», preguntó Lin Qiuhan, ocultando sus emociones tras una fachada severa. Lin Tian apretó los dientes. La envidia lo consumía, pero se obligó a calmarse. «Hermana, ¿saliste a esta hora para visitar al joven señor Gu?». No podía describir lo que sentía. Si no resolvía pronto esa obsesión, afectaría su mente y podría cometer una estupidez.
Lin Qiuhan se sobresaltó, como si la hubieran atrapado en un acto indebido, pero mantuvo su postura firme. Deja de meterte en mis asuntos y enfócate en tu cultivo. Ese tal Gu es un hombre siniestro. No te dejes engañar por su apariencia. Es un lobo disfrazado de cordero. Abre los ojos, Lin Qiuhan. Lin Tian. Alzó la voz llamándola por su nombre. No podía permitir que cayera más profundo en la trampa. ¿Qué tiene de malo el joven señor Gu? Frunció el ceño Lin Qiuhan. Ella lo había conocido. Era humilde, educado, gentil. No parecía alguien arrogante ni peligroso. No hables mal de él. Si fueras un 1% como el joven señor Gu, no tendría que preocuparme tanto. Por ti. Lin Qiuhan rugió. Pensaba que Lin Tian exageraba. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué no entiendes lo que te digo? Lin Tian estaba furioso, pero ella no cambiaba de opinión. ¿Qué le había dado ese maldito Gu? ¿Qué te pasa? Últimamente estás muy raro. Incluso si el joven señor Gu no fuera buena persona, ¿qué querría de mí? ¿Por qué me haría daño? Lin Qiuhan no sabía qué más decir. Lanzó sus preguntas y se marchó. Lin Tian quedó paralizado. Tenía razón. ¿Por qué Gu Chang'e la querría? A mitad de camino, Lin Qiuhan recordó que aún tenía preguntas para Lin Tian. ¿Cómo hacía alquimia? ¿Cómo había aumentado su cultivo? ¿Dónde estuvo esa tarde? Pero al voltear, ya no había nadie. Capítulo 36. Todo bajo control. La técnica prohibida de Lin Tian. El corazón de Lin Qiuhan ardía con preguntas que no podía ignorar. Desde su paseo con el joven señor Gu, algo no cuadraba. Hasta hace unos días, Lin Tian no tenía talento, ni interés por la cultivación, ni siquiera con ayuda se movía un centímetro. Y ahora, ¿qué había cambiado? ¿Cómo se volvió arrogante y problemático de la noche a la mañana? ¿Cómo aprendió alquimia tan repentinamente? ¿Cómo corrigió los errores de los ancianos? ¿Había un experto oculto detrás de él? ¿O acaso? Lin Qiuhan se estremeció. No quiso seguir pensando. Cuando se giró para preguntarle, Lin Tian ya había desaparecido. Suspiró confundida. Seguro está molesto por mis regaños. Habrá vuelto a su patio. Le preguntaré mañana. ¿Qué te pasó, pequeño Tian? Sacudió la cabeza y decidió dejar el asunto por ahora. Tenía que revisar los trabajos de sus alumnos, aunque el pensamiento de ver al joven señor Gu mañana iluminó su ánimo. Deseaba que el día siguiente llegara rápido. Sentía una emoción inexplicable. Mientras tanto, en la mente de Gu Chang'e, el sistema emitió un aviso. Ding. Lin Qiuhan ha desarrollado dudas sobre el cambio de Lin Tian. Lin Tian perdió 50 puntos de fortuna. El anfitrión recibió 250 puntos de destino. Todo iba según lo planeado. Gu Chang'e conocía estos clichés como la palma de su mano. Había leído suficientes novelas web en su vida pasada, incluidas aquellas donde el villano triunfa. Sabía cómo exprimir el valor de fortuna de un protagonista reencarnado como Lin Tian. Primero, sembrar discordia con la persona más cercana. Segundo, enfrentarlo con su propia familia. Tercero, revelar que tomó el cuerpo de su predecesor para fines oscuros. Todo estaba bajo control, y si sus cálculos eran correctos, Lin Tian pronto haría su jugada. No se quedaría de brazos cruzados. ¿Intentaría asesinarlo? Sería como estrellarse contra una muralla. ¿Envenenarlo? Tampoco funcionaría. Solo quedaba una opción: usar una técnica prohibida. Lin Tian regresó a su patio con el rostro sombrío. Las palabras de Lin Qiuhan lo habían humillado profundamente. Él, el rey dios asesino celestial, que dominó de este a oeste en su vida pasada, ¿rebajado por una mujer? ¿Qué quiso decir con que no se preocuparía si yo fuera un 1 por ciento como ese tal Gu? La rabia lo consumía. Y cuando un rey dios se enfurece, lava la vergüenza con sangre. Menos mal que preparé los materiales esta tarde. Aunque el poder no sería ni una 10.000ª parte de su apogeo, bastaría para aplastar a ese mocoso. Gu, tú provocaste esto. Como Gu Chang'e estaba bajo la protección del ancestro de la familia Lin, Lin Tian no podía usar métodos convencionales. Su fuerza actual tampoco era suficiente. Solo le quedaba una opción: una técnica prohibida. Poseía una técnica ancestral que invocaba a un demonio de un reino desconocido. Un ser capaz de matar sin dejar rastro. La había usado antes para herir a otro rey dios, aunque ahora no podía desplegar todo su poder. Eliminar a un joven como Gu Chang'e no sería difícil. Claro,
La técnica tenía un precio. Quemaba la fuerza vital del invocador como sacrificio. Pero Lin Tian no se preocupaba. Recuperaría su longevidad cuando alcanzara su antiguo poder. Al remojar el incienso del alma 99 en la esencia de sangre de 8 bestias venenosas y mezclarlo con médula ósea de 3 bestias distintas, se abrirá un portal hacia este reino inferior. Luego, con el incienso de carne mortal y el dinero fantasma mortal, podré comunicarme con el demonio y construir un puente entre nosotros. Eso había estado haciendo en la tarde. Por eso Lin Qiuhan no lo encontró. Como descendiente de la familia Lin, no le costó reunir los ingredientes. Colocó todo en su patio, recordó los pasos y comenzó el ritual. Los materiales eran oscuros. Piel y huesos de humanos y otras razas adquiridos en mercados negros ocultos en ciudades antiguas. Su predecesor había dejado suficientes ahorros para costearlo. Runas de colores comenzaron a brillar. Una atmósfera siniestra cubrió el patio. Russell. El canto de Lin Tian se intensificó. Un viento escarlata sopló. Cabellos rojos flotaban en el aire, irradiando una energía fría y maligna. Curiosamente, esa aura solo se percibía dentro, del patio. Desde fuera, todo parecía tranquilo bajo la luz lunar. Tal como pensaba, no es fácil ejecutar esta técnica con mi fuerza actual. El sudor corría por su rostro. Aunque mantenía la compostura, el ritual lo agotaba. De pronto, una energía aún más siniestra envolvió todo. Las runas se tornaron negras y se entrelazaron. Sombras como humo descendían del cielo y emergían del suelo. Toma su vida. Destruye su alma verdadera. Lin Tian ordenó al humo, visualizando el rostro de Gu Chang'e. Estoy dispuesto a pagar con 15 años de mi vida. Sintió como algo desgarraba su esencia vital. Al mismo tiempo, una conexión invisible se formó en su mente. Se tambaleó débil, pero pronto recuperó la compostura. Aunque escapes de la muerte, no escaparás de convertirte en un vegetal. Este tipo de demonio era letal. Su ataque destruía el alma provocando muerte instantánea. Y si el objetivo sobrevivía, quedaba como un cascarón sin mente. El viento siniestro llegó y desapareció tan rápido como vino. Capítulo 37. El horror del demonio, jugando a su propia muerte. En los aposentos del joven señor Gu Chang'e abrió los ojos con una expresión serena e indiferente. En cuanto Lin Tian lo apuntó con su técnica, sintió una fluctuación en el vacío. Era como si miles de caballos galoparan hacia él. Una oleada siniestra y sombría se extendió a su alrededor. El aliento de un demonio, familiar, tal como esperaba. Aunque esta técnica prohibida es un poco, una sonrisa intrigada se dibujó en su rostro. Un resplandor oscuro cruzó sus pupilas. Dentro del templo del Dios innato, en su mar de la conciencia, el Dios innato abrió sus ojos profundos e indiferentes. Una neblina negra brotó de él, espesa y misteriosa. Aún estás muy verde para ser un reencarnado poderoso. Este truco barato no puede hacerme nada. La sonrisa desapareció. La indiferencia volvió. Ni siquiera necesitaba usar su corazón demoníaco. El templo del Dios innato era suficiente. Y desde que lo contaminó con su naturaleza demoníaca, se volvió aún más invencible. En otras palabras, ese demonio no era más que sopa para su alma. Demonio miriada. Gu Chang'e endureció el rostro, pero al ver a su Ching'e dormida a su lado, decidió no perturbarla. En un instante, una luz negra cubrió su palma. Demonios, horrendos, se entrelazaban en sus manos, como si un demonio supremo resucitara para devorarlo todo. Gu Chang'e lanzó su palma al vacío. Un aire helado surgió, seguido de chillidos agudos de un demonio aterrorizado. Luego, extrajo hilos de humo negro que temblaban de puro pavor. El Dios innato dio un paso al frente y los inhaló como si bebiera de una copa. ¡Cacha! ¡Crack! Sonidos de carne siendo masticada resonaron. Los demonios chillaban con horror y desesperación, pero no podían escapar de su destino. Ser devorados por el Dios innato. Gu Chang'e sintió su alma fortalecerse. Incluso percibió una pizca de la fuerza vital de Lin Tian nutriendo su ser. En un parpadeo, el vacío volvió a la calma, como si nada hubiera ocurrido. Ding. La vida útil de Lin Tian se ha reducido drásticamente. Lin Tian perdió 150 puntos de fortuna. El anfitrión recibió 750 puntos de destino. El sistema anunció la recompensa, pero Gu Chang'e apenas le prestó atención. ¿No es esto jugar a su propia muerte? Este hijo favorecido del cielo parece tener ganas de suicidarse.
Y yo ni siquiera he hecho nada, pensó con una sonrisa burlona. Mi señor, perdone el pecado de este esclavo. Este viejo no fue lo suficientemente fuerte para protegerlo. Ruego que me castigue. Old Ming, que vigilaba afuera, sintió la perturbación y corrió al interior. Su rostro estaba pálido, lleno de horror. ¿Alguien se atrevía a atacar al joven señor en plena noche? Y con una técnica tan vil, sudaba, al pensar que todo ocurrió dentro del dominio de la familia que él había dejado atrás. Si su señor no hubiera podido defenderse, ni 10.000 muertes bastarían para redimirse. Gu Chang'e dio un paso y apareció fuera del salón con expresión tranquila. No te preocupes, esto no puede dañarme. Lo que quiero saber es, ¿quién lo hizo? ¿Quién en el reino inferior tiene acceso a semejante método? Su rostro era sereno, pero por dentro se divertía. No mencionó el nombre de Lin Tian. No debía conocer la identidad de los descendientes de la familia Lin, ya que solo había interactuado con Lin Qiuhan. Prefería que la familia lo descubriera por sí misma. Lin Tian debía estar sufriendo el rebote ahora mismo, y no podría escapar. Solo tenía que sentarse y disfrutar del espectáculo. Pensó que este hijo favorecido sería más interesante, pero resultó ser una decepción total, abandonado por su papá celestial en un abrir y cerrar de ojos. Gu Chang'e se sentía aburrido. Era demasiado fuerte. Estos hijos favorecidos no podían hacerle nada, y sin temor al rebote de fortuna, eran como hormigas que podía aplastar cuando quisiera. Ya que resolví la técnica prohibida, el ejecutor debe estar sufriendo el rebote. Este viejo irá a investigar de inmediato. Encontraré al atacante y le daré una explicación, mi señor. Old Ming se sintió conmovido al ver que Gu Chang'e no lo culpaba. Prometió capturar al culpable sin falta. Gu Chang'e asintió y volvió a sus aposentos. Mi señor, ¿ocurrió algo afuera? Su Ching'e preguntó, medio dormida. Nada importante. Puedes dormir tranquila, respondió con calma. Mientras tanto, Old Ming convocó a los altos mandos de la familia Lin. Una tormenta sacudió la residencia. Los ancianos y el patriarca estaban pálidos de miedo. Todos salieron a buscar al agresor. Nadie se atrevía a dormir. Una técnica prohibida como esa no era algo que cualquiera pudiera usar. Rezaban que no fuera obra de uno de sus propios descendientes. No podrían soportar la vergüenza. Bajo la luz tenue de la luna, Lin Tian sintió que algo iba mal. La conexión con el demonio se había roto. No, no puede ser. ¿Rebote? ¿Estoy recibiendo un rebote? ¿Por qué? Su rostro se volvió pálido. Escupió sangre. Su cabello se volvió gris. Su piel se arrugó. En segundo, parecía haber envejecido décadas. Estaba tan débil que el viento podría llevárselo. Cuando la conexión se rompió, sintió el terror de los demonios que había invocado. Un miedo absoluto, como si hubieran visto al emperador de los demonios, al señor de todos los demonios. La fuente de ese miedo era Gu Chang'e. ¿Por qué pasó esto? Ese maldito Gu sigue ileso. No puedo quedarme en la familia Lin. Si me encuentran así, su rostro se deformó. De adolescente, había pasado a parecer un anciano. Cualquiera notaría que algo andaba mal. Ni siquiera una técnica de disfraz lo salvaría. Los expertos notarían que su origen estaba dañado. Escuchó pasos afuera. La familia entera estaba en caos. La ciudad antigua estaba sellada. Cultivadores volaban por el cielo cubriendo cada rincón con sus auras majestuosas. Nadie escaparía a la investigación. El corazón de Lin Tian se congeló. La ansiedad lo dominaba. ¿Caeré aquí? ¿Yo, un rey dios? No. Soy solo un inútil en la familia. No sospecharán de mí tan rápido. Se obligó a calmarse. Necesitaba una salida. Justo entonces, la voz de Lin Qiuhan sonó desde afuera. Pequeño Tian, algo grave ha ocurrido. Padre ha convocado a todos. Sal ahora mismo, debemos ir. Y con eso, el corazón de Lin Tian se hundió por completo. Capítulo 38. La cigarra dorada escapa de su caparazón. La familiaridad engendra afecto. Los pasos afuera se acercaban cada vez más. Lin Qiuhan no venía sola. El rostro de Lin Tian se volvió aún más pálido. Su cuerpo temblaba por la debilidad. Su corazón se hundía. ¿Qué podía hacer en ese momento? ¿Salir corriendo? Imposible. Lo atraparían en el acto. Su estado era lamentable. Su origen había sido dañado, y el rebote de la técnica prohibida lo había dejado al borde del colapso. Ni siquiera podía caminar derecho.
Una desesperación profunda lo envolvía. Era la misma que sintió cuando intentó ascender al Reinos Superior y fue tragado por una grieta espacial que casi lo borró de la existencia. ¿Sería este su final? No podía aceptarlo. Después de haber renacido, en lugar de alcanzar la cima, solo caía más y más. Lin Tian rugía por dentro, lleno de rabia y frustración. Pero justo entonces, como si los cielos escucharan su clamor, una chispa de esperanza iluminó su mente. Animación suspendida, eso era. Podía fingir su muerte y escapar de esta calamidad. Lin Tian era despiadado. No dudó. Cortó la vena de su corazón y ocultó su alma remanente en lo más profundo de su mar de la conciencia mediante una técnica secreta. Nadie debería poder detectarlo. El alma de su predecesor ya había perecido. Lo que quedaba era solo un caparazón vacío. Y al cortar la vena del corazón, la vitalidad del cuerpo desaparecería por completo. La técnica funcionaba así. Después de 3 días el efecto se disiparía, su corazón se repararía y él despertaría. Incluso si lo encontraban, podría fingir amnesia para confundirlos. Sin dudar, Lin Tian actuó. Gritó, escupió sangre, sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo. ¡Bang! Justo entonces alguien abrió la puerta del patio. Pequeño, Tian, ¿qué te pasa? Lin Tian, Lin Qiuhan y los demás quedaron horrorizados ante la escena. Al amanecer del día siguiente, los movimientos fuera del salón despertaron a Gu Chang'e. Después de devorar a los demonios y absorber la vida útil de Lin Tian, su alma se había fortalecido como nunca. Esa vida pertenecía a un rey dios, aunque ya no estuviera en su apogeo. Gu Chang'e digirió todo y durmió plácidamente. A diferencia de otros cultivadores, no necesitaba meditar día y noche. Podía mejorar sus estadísticas directamente. ¿Para qué sufrir? Mi señor, hay mucha gente esperándolo afuera. Su Ching'e ya estaba vestida con una túnica suave que realzaba su figura. Su rostro impecable brillaba bajo la luz tenue del sol. Miraba afuera con curiosidad. ¿Qué había pasado mientras dormía? Gu Chang'e no le había contado nada. Pero todos los miembros de la familia Lin, incluido Old Ming, estaban allí, esperando con respeto. «Parece que atraparon a la rata», dijo Gu Chang'e estirándose. «¿A quién se refiere, mi señor?» «Al que intentó asesinarme anoche». Lo dijo como si fuera un detalle menor. Incluso si Lin Tian tuviera alas, no escaparía del cerco de la familia Lin. Gu Chang'e no tenía dudas. Algo así ocurrió y yo ni me enteré. Su Xing'e se sorprendió. ¿Tan profundamente había dormido? ¿O acaso su señor suprimió todo para no perturbarla? Su corazón se aceleró. Un hombre tan elevado, y aún así pensaba en ella. Esos gestos sutiles eran los que la hacían caer más y más en su trampa. Gu Chang'e no sabía lo que pasaba por su mente, pero el sistema le notificó que su valor de fortuna había aumentado. La familiaridad engendra afecto. Dormiste, como un cerdo. ¿Cómo ibas a saberlo? Gu Chang'e rió y salió. Su Ching'e resopló y preguntó, ¿fue ese chico llamado Lin Tian quien lo atacó? ¿Cómo lo supiste? Después de escuchar su conversación con Lin Qiuhan, algo no me cuadraba. Eres lista, no te he mimado en vano. Gu Chang'e la elogió, aunque su Ching'e aún tenía dudas. ¿Por qué Lin Tian haría algo tan suicida? A veces la ignorancia y los celos llevan directo a la tumba. Gu Chang'e salió y vio los rostros tensos de la familia Lin. Mi señor, este viejo esclavo no supo disciplinar a sus descendientes. Ruego que me castigue. Old Ming se arrodilló, lleno de culpa. Encontraron al agresor. La presión de Gu Chang'e se hizo sentir, aunque su rostro seguía impasible. Nadie podía saber si estaba molesto o no. Por supuesto, él ya sabía la respuesta. Y no era culpa de Old Ming. Nadie habría imaginado que el desperdicio de la familia cometería semejante atrocidad, pero no lo mostraría. Era más interesante ver cómo descubrían la verdad por sí mismos. Mi señor, encontramos al culpable, pero Old Ming no pudo terminar. Los demás temblaban. Nadie se atrevía a respirar fuerte. El más afectado era el patriarca. Sudaba, frío. Sus piernas flaqueaban. Si el joven señor se enfurecía, no solo él caería. Toda la familia Lin, incluso su ancestro, sufriría. Todos compartían ese temor. Estaban al borde del abismo esperando el juicio imperial. Lin Qiuhan también. Estaba pálida. Aún no asimilaba lo ocurrido. No podía creerlo. «¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Le ocurrió algo al agresor?»
Gu Chang'e preguntó con interés. ¿Qué más tenía Lin Tian bajo la manga? ¿Dirían que escapó? ¿Fingirían ignorancia? Anoche, Old Ming, con la culpa ahogándole la voz, comenzó a relatar lo sucedido. Capítulo 39. Muerte fingida. Resurrección esperada. Después de buscar por toda la noche, finalmente encontraron al agresor. Era Lin Tian, el hijo menor del patriarca de la familia Lin. El mismo que nadie apreciaba. El mismo que todos consideraban un desecho incapaz de cultivar. La revelación dejó a todos en shock. Al irrumpir en su patio lo hallaron con el origen dañado, el rostro envejecido y tendido en un charco de sangre. Había cortado la vena de su corazón. Estaba muerto. No podían entender lo ocurrido. ¿Qué se le puede preguntar a un cadáver? La desesperación se apoderó de la familia Lin. Querían encontrar a alguien que cargara con la culpa antes de que todos sufrieran las consecuencias. El odio hacia Lin Tian creció como nunca. ¿Murió? Gu Chang'e se mostró sorprendido, aunque solo por fuera. ¿No se suponía que escaparía con algún truco barato? No lo creía. Lin Tian no estaba realmente muerto. Debía estar fingiendo. Existen demasiadas técnicas secretas que permiten entrar en animación suspendida. Y engañar a quienes no conocen esas artes no es difícil. Además, Lin Tian tenía ese respaldo de fortuna descomunal. ¿Cómo iba a morir tan fácilmente? Gu Chang'e no se sorprendía. Era lógico que Lin Tian usara una técnica para engañar. A todos, después de todo, ¿a dónde podría escapar un alma remanente con el origen dañado? Un soplo bastaría para disiparla. Y más aún, un hijo favorecido del cielo, suicidarse antes de vengarse, sería una vergüenza para todos los protagonistas. El sistema no había emitido ningún aviso. Eso confirmaba que Lin Tian seguía vivo. Solo fingía estar muerto. ¿De verdad pensaba que Gu Chang'e no vería a través de su truco barato? Gu Chang'e reflexionaba en silencio. Su rostro no mostraba emoción alguna. Su silencio solo aumentaba la ansiedad de la familia Lin y su odio hacia Lin Tian. Incluso el patriarca se maldecía por haber engendrado semejante calamidad. Hace unos días se había sentido aliviado al escuchar que Lin Tian había cambiado, pero lo ocurrido anoche lo hizo temblar de miedo. Ding. Todos en la familia Lin han desarrollado odio hacia Lin Tian. Lin Tian perdió 100 puntos de fortuna. El anfitrión recibió 500 puntos de destino. El aviso del sistema hizo que Gu Chang'e se riera por dentro. ¿Esto también cuenta? Lin Tian ya no tenía mucho valor de fortuna. Lo poco que quedaba debía estar ligado a Lin Qiuhan. No supimos disciplinar a nuestro perro. Por favor, castíguenos, joven señor. Lin Tian conspiró contra usted. Fue por nuestra negligencia. Aceptamos cualquier castigo. Toda la familia Lin se arrodilló, temblando de miedo. Old Ming ya les había explicado quién era Gu Chang'e. Lo mejor era confesar y pedir perdón. Fingir inocencia no serviría de nada. Su Ching'e, que permanecía en silencio detrás de Gu Chang'e, escuchó una voz maliciosa en su mente. El poder es justicia. Era su otra alma. Su expresión no cambió. En los últimos días había recuperado recuerdos de esa otra alma, incluso fragmentos del reino superior. Para entenderlos, comenzó a leer libros antiguos, y junto a esos recuerdos apareció una herencia de cultivación ancestral. No se lo había contado a Gu Chang'e. Tener dos almas en un cuerpo era su mayor secreto. No sabía cómo hablar de eso con nadie. Mi señor, este viejo esclavo no merece mostrar su rostro. Aunque no entendemos por qué Lin Tian hizo lo que hizo, es un hecho que es mi descendiente. Estoy avergonzado. Old Ming se inclinó lleno de culpa. No entendía cómo un inútil como Lin Tian pudo usar una técnica prohibida tan vil, y no tenía pruebas de que alguien lo hubiera manipulado. Gu Chang'e finalmente habló. Este asunto es extraño. La señorita Qiuhan me habló de Lin Tian. Era solo un chico inútil, sin capacidad ni valor para hacerme daño. Además, en el reino superior existen técnicas que permiten tomar cuerpos ajenos, incluso manipular mentes. Aunque fue Lin Tian quien actuó. Sé que la familia Lin no tiene culpa. Tal vez alguien los está usando como blanco, por ser mis seguidores y porque estoy aquí. Terminemos con esto. Este señor no es un demonio que castiga sin razón. Su tono era plano. No se percibía ira ni compasión, pero sus palabras eran magnánimas. En realidad, no le importaba el asunto. Sabía exactamente lo que ocurría. Todo estaba bajo su control. No. Era culpa de la familia Lin que un poderoso tomara el cuerpo de su desecho.
Aún así, fingía ignorancia. Les daba cara para ganar prestigio y respeto. No le costaba nada, y solo ganaba beneficios. También lo hacía por Old Ming. Así lo haría más leal. Gracias por su bondad, joven señor. El joven señor es magnánimo y justo. Todos respiraron aliviados. Sus corazones se llenaron de gratitud. Sabían que Gu Chang'e los perdonaba, porque simplemente no le importaban. Así de alto estaba él. Gracias, mi señor Old Ming. Secó el sudor de su frente, emocionado. Se sentía bendecido por servir a alguien tan magnánimo. Lin Qiuhan, al escuchar su nombre en boca de Gu Chang'e, se sorprendió. La estaba ayudando a elevar su estatus. Su rostro se sonrojó. Comenzó a fantasear. La tristeza por la muerte de Lin Tian ya se había disipado bastante. Joven señor, le prometo que investigaré y le daré una respuesta satisfactoria. Lu. Patriarca habló aliviado. Los ancianos también se relajaron, pero las dudas persistían. ¿Cómo murió Lin Tian? ¿Por qué atacó al joven señor? ¿Y por qué cambió justo ahora? Había mucho que resolver. Gu Chang'e asintió y los despidió con un gesto. No ganaba nada manteniéndolos allí, pero no permitió que enterraran ni cremaran el cuerpo de Lin Tian. Aún esperaba su resurrección. Si lo cremaban, Lin Tian realmente habría muerto por su propia mano. Si lo enterraban, todo saldría según su plan. Y como Gu Chang'e aún no lo había exprimido por completo, no dejaría que Lin Tian se saliera con la suya. Capítulo 40. Valor en conservar. Talento supremo en alquimia. Mientras observaba cómo la familia Lin se retiraba, un pensamiento cruzó la mente de Gu Chang'e. De pronto, detuvo a Lin Qiuhan. Señorita Qiuhan. Lin Qiuhan se quedó paralizada ante la inesperada orden. Su corazón latía como un cervatillo asustado, y su rostro se tiñó de rojo. ¿Por qué el joven señor Gu la había hecho quedarse delante de todos? ¿Quería decirle algo en privado? ¿O acaso había desarrollado un interés por ella? El patriarca sí que tuvo una buena hija. Los ancianos de la familia Lin sonreían, aunque por dentro hervían de envidia. Sus hijas y nietas no podían competir con Lin Qiuhan ni en belleza ni en talento. Era la maestra más joven y hermosa de la Academia del Dao Extremo. Su cabello flotaba como nubes, su rostro rosado y su piel como jade. Muchos jóvenes la cortejaban, y ahora parecía haber captado el interés del joven señor. Los ancianos estaban encantados. Los jóvenes, por otro lado, se sentían amargados. Las jóvenes, llenas de celos. El patriarca sonrió y le guiñó el ojo a su hija. Se sintió aliviado. Por suerte, Qiuhan es sensata y bien educada, si lograban acercarse al joven señor Gu a través de ella. El corazón del patriarca estallaba de alegría. Old Ming también pensaba que su señor se había interesado por su descendiente. Imaginaba el día en que ascendieran al reino superior y llevaran a Lin Qiuhan con ellos. Sería tener un pariente de sangre allá arriba. Pero lo más importante era que su señor la había notado. Pronto, todos se retiraron. «Me ha honrado, señorita Qiuhan, al traerme personalmente esos pastelillos anoche», dijo Gu Chang'e con una sonrisa. Luego, su expresión volvió a la elegancia indiferente de siempre. Hoy vestía de blanco, con el cabello recogido. Parecía aún más celestial que ayer. Lin Qiuhan se quedó absorta por un momento. Debía admitirlo. En cuanto a apariencia, pocos hombres podían compararse con el joven señor Gu. ¿Le gustaron, joven señor Gu? Estaba feliz por su elogio, pero volvió a ponerse nerviosa. Si estuviera dando clase, jamás se habría dejado llevar por sus emociones así. Estaban deliciosos. Incluso tenían un toque de intención de píldora. Eso me sorprendió. Gu Chang'e sonrió con gentileza. La razón por la que la había hecho quedarse era porque había despertado su curiosidad. Como pariente de un hijo favorecido del cielo, Lin Qiuhan tenía más de 200 puntos de fortuna. Un número impresionante. Su chingue, por ejemplo, comenzó con 300 y ahora tenía más de 500. Algo había cambiado en ella últimamente. Gu Chang'e sabía que su chingue era astuta y guardaba secretos, pero prefería que ella se los revelara por voluntad propia. En cuanto a Lin Qiuhan, aparte de su belleza y talento, no veía nada especial. No era un hombre que se dejara llevar por el deseo. Podía jugar con ella, sí, pero no la llevaría consigo como a su chingue solo por eso. Sus 200 puntos de fortuna podía hacer que se obsesionara con él y cosechar los beneficios. Si alguien no era un hijo favorecido, bastaba con hacer que se rindiera ante él para obtener fortuna, y la cantidad dependía de cuánto tuviera esa persona. En resumen, Lin Qiuhan era una herramienta para aumentar sus puntos de destino.
A menos que mostrara un potencial real, no la conservaría. Por eso, decidió ponerla a prueba. ¿Intención de píldora? Lin Qiuhan se quedó perpleja. Nunca había oído ese término. Intención de espada, de lanza, de sable. Sí, pero de píldora, Su Xingye en cambio recordó algo. Leía libros antiguos en su tiempo libre y había visto ese concepto. Los pastelillos que preparó tenían una intención alquímica, algo que ni los grandes alquimistas logran. Señorita Qiuhan, es usted increíble. Gu Chang'e sonrió al ver que ella no entendía. No sé nada de alquimia. Lin Qiuhan se sintió avergonzada por el elogio. No sabía alquimia. Y aún así, tenía ese talento aterrador. Si hubiera nacido en una gran secta alquímica del reino superior, la habrían proclamado diosa de la alquimia. Su futuro sería ilimitado. Tal como sospechaba Gu Chang'e, las personas cercanas a los hijos favorecidos del cielo nunca eran simples, pero no importaba. No dejaría que el talento de Lin Qiuhan se desperdiciara. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, como hilos invisibles, su sonrisa permanecía intacta. Entonces se volvió hacia ella. Señorita Qiuhan, quedarse aquí sin hacer nada no tiene gracia. ¿Por qué no me lleva a conocer la ciudad hoy? Sí, claro, respondió ella sorprendida con la mente zumbando de emoción. La noche anterior, la familia Lin había sellado todos los accesos a la ciudad y suprimido el entorno espiritual. Su acción sacudió a todos los cultivadores del lugar. Apenas esa mañana celebraban el regreso del ancestro desde el reino superior, y al caer la noche, algo grave había ocurrido. La familia Lin se comportaba como una jauría de sabuesos furiosos, buscando a alguien con desesperación. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Quién se atrevía a ofender a la familia Lin al punto de movilizar a toda su fuerza? Desde el regreso del ancestro, la familia Lin se había convertido en una potencia intocable. La cacería nocturna aterró a los cultivadores de la ciudad. Finalmente se supo que alguien había usado una técnica prohibida para asesinar al joven señor descendido del reino superior y culpar a la familia Lin. El culpable, nada menos que Lin Tian, el famoso desperdicio espiritual de la familia Lin. La noticia era tan increíble que muchos no podían creerla. El incidente se propagó como fuego por toda la ciudad. Y más allá, en el Estado Medio, todos conocían el terror que representaba el origen del joven señor. Enfrentarlo era buscar la muerte. La tierra del Estado Medio volvió a agitarse. Incluso los demás dominios no pudieron quedarse quietos. Las tierras sagradas y dinastías más poderosas, con herencias de cientos de miles de años, enviaron emisarios con regalos lujosos para el ancestro Lin y para el misterioso joven señor. El lugar de la conferencia del Dao para la generación joven fue cambiado. Ahora se celebraría en la ciudad ancestral de la familia Lin. La decisión fue unánime. La razón bastaba con recordar lo ocurrido en la región oriental. La sagrada tierra Taihuán se convirtió en la soberana absoluta de la región oriental. ¿Por qué? Por Su Xingye, la doncella santa de Taishuán, la belleza número 1 de la región oriental, fue la clave del ascenso de su secta. Ahora, muchas tierras sagradas y dinastías querían seguir ese ejemplo. Si sus hijos o discípulos lograban captar el interés del joven señor, ascenderían al cielo en un solo paso. Incluso sus ancestros en las tumbas se levantarían a celebrarlo. Después de todo, el ancestro Lin, que ascendió hace 30.000 años, se había llamado a sí mismo viejo esclavo ante el joven señor. Ese estatus era más que aterrador, era divino. Las fuerzas del mundo cultivador estaban conmocionadas. Todos querían ver el rostro del joven señor, aunque fuera una sola vez.